mi padre me enseñó muchas cosas, me educó bien, entre otras cosas su amor a Valencia. Veníamos habitualmente por aquí porque vivían mis abuelos en la calle Rivera y yo me he comido muchas mascletás, muchos castillos, muchas fallas, muchas ofrendas a la Virgen. Siempre que vengo habitualmente, porque tenemos aquí una empresa en Valencia, Los Hermanos, voy a la Virgen porque nos enseñó también el amor a la Virgen de los Desamparados, a la Cheperudeta. Y nosotros tenemos, bueno, vamos a Santa Catalina, la Plaza de la Reina. O sea, evidentemente en la familia vizcaíno de Sas, porque mi madre era Sas, somos vizcaínos de esas casas. Con lo cual, no es de extrañar que mi abuela tuviera aquí edificios aquí en Valencia, ¿no? También me enseñó mi padre una cosa que es la definición de conferencia, que es aquella reunión de personas dormidas que se despiertan sobresaltadas para aplaudir. Pero el problema lo tiene la persona que está aquí cuando ve que no solamente hay gente durmiendo, sino que algunos se lleva el reloj al oído para ver si se le ha parado. Y sobre todo cuando uno se levanta para marcharse, que tiene que decir el conferenciante, por favor, no haga usted ruido, no vaya a despertar a los que siguen durmiendo. Esa era su definición de conferencia y como él empezaba, como estamos aquí para homenajearle, cosa que por cierto no ha hecho ni el Ayuntamiento de Valencia, cuando yo me reuní con mi hermano, con el concejal del Partido Popular de Cultura, se supone, de Cultura o de Incultura, para decirle en el mes de abril del año pasado que este año hacía mi padre en febrero, el 23 de febrero, porque mi padre era un hombre del 23F, y entonces le dijimos que por qué no hacía algo el ayuntamiento y todavía estamos esperando la buena educación de decir que no van a hacer nada. Pero bueno, como me enseñaron en un administrativo, se llama silencio administrativo. Por otro lado, mi padre era hijo de catalana y de valenciano. Mi abuela Antonia Casas Muntané era catalana, de Gracia, del barrio. Además era una mujer, la mujer más inteligente que he conocido yo en mi vida. Luego se ha ido degenerando la raza, pero bueno, ella era muy inteligente. Mi padre hablaba perfectamente el valenciano y el catalán, porque de pequeño tuvo una enfermedad y tuvo que pasar una temporada larga en Barcelona, que se lo llevaron con 3 o 4 años y aprendió el catalán. De hecho, cuando iba muchas veces mi padre iba normalmente una vez a la semana a pleitos a Barcelona y aprovechaba, siempre era un súper trabajador y racionalizaba muy bien el tiempo, y le llevaban a TV3 de Barcelona y le hacían hablar en catalán y él hablaba en castellano y cuando le daba la gana hablaba en perfecto catalán. Y yo, si usted habla en catalán, ¿por qué no habla? Dice, porque yo hablo catalán cuando me apetece, no cuando me lo impone. Era un poco el criterio de decir que yo utilizo las herramientas que tengo cuando quiero y no porque me obliguen a hacerlo. Por otro lado, yo soy madrileño, hijo de gallega, mi madre era gallega, y de valenciano, mi padre era valenciano, mi exmujer es vasca, con lo cual soy el típico ejemplo de madrileño, pero además el típico ejemplo de español, es decir, de un español que viene de distintas regiones. Mis orígenes y mis relaciones son de distintas regiones. Yo siento mucho lo de las comunidades autónomas, pero yo en el colegio estudié que las vascongadas eran las vascongadas, que Cantabria era Cantabria y que España era un cúmulo de regiones. Y así lo sigo manteniendo, y al que le guste bien y que no, estoy en mi derecho democrático de pensar como me dé la gana. Por otro lado, mi padre siempre mantuvo mucha relación con Valencia. De hecho, él escribía semanalmente un artículo en Las Provincias. De hecho, su primer libro, un poco de éxito, se llamó Mis queridas nostalgias, que era una recopilación de todos los artículos que había escrito hasta el año 70 más o menos, de regionales aquí en Valencia, hablando desde Madrid, pero mi padre venía todas las semanas, todos los meses a Valencia, entre otras cosas. Primero estaban mis abuelos, luego cuando se murió mi abuelo estaba mi abuela Antonia. Entonces venía siempre mínimo una vez al mes a verla y si podía venía muchas más veces, dependiendo. De hecho, el 23 de febrero del 81, que era su cumpleaños, le tocó aquí en Valencia y hay una anécdota muy graciosa porque estaba con mi hermano que iba a dar una conferencia en la Escuela de Jurisprudencia de aquí, o en la Academia de Jurisprudencia aquí de Valencia, y claro, cuando surgió todo el tema del golpe de Estado, se fue enseguida a las provincias para que le informaran, porque era...
Y entonces justo cuando llegaba él se marchaba un capitán, un coronel del ejército que había ido a llevar el bando de Milán del Bosque. Y se le cuadró y le dijo: don Fernando, ahora podremos gritar «Viva Franco sin perdón», que era un libro de mi padre que se llamaba «Viva Franco». Le pilló aquí y había venido a ver a su madre, a pasar con ella, pues siempre venía los 23 de febrero a pasar su cumpleaños aquí. En varios de sus libros ha hablado sobre Valencia, estaban dedicados a Valencia. Uno de ellos es Mis queridas nostalgias, como ya he dicho. Otro es Zona Roja, porque mi padre pasó la guerra civil aquí en Valencia, lógicamente, tenía 10 años cuando empezó la guerra, el glorioso alzamiento, y entonces vivió todo lo que sucedió y escribió un libro que se llamaba Zona Roja, que es lo que hubiera sucedido en España, y más concretamente desde la perspectiva valenciana, si en vez de ganar don Francisco hubiera ganado los indalecios, hazañas y demás. Por otro lado, también escribió un libro de Hijas de María, que es de él estudió en el Colegio Jesuitas de Valencia y ligaban con las niñas de Jesús María, ¿no? Entonces, bueno, el Sagrado Corazón, y entonces, bueno, pues evidentemente escribió un libro sobre esa época, sobre su juventud en el caso de la parte del colegio, ¿no? Por otro lado, era un gran admirador de Blasco Ibáñez, don Vicente. Yo también me he leído bastantes libros de Blasco Ibáñez, porque es el escritor por antonomasia valenciano, es seguramente el escritor de más éxito, no solamente a nivel español y valenciano, sino a nivel internacional. Y además es un hombre que a mí me ha llamado mucho la atención siempre cuando he leído y he estudiado sobre él, la capacidad de hacer cosas que tenía, porque era escritor, era abogado, era empresario, era político, y todo eso encima viviendo en pocos años. Pero claro, yo también pienso, seguramente estaré equivocado, que el tiempo, la medición del tiempo actual es muy diferente a la medición del tiempo de esa época. Y cuando él cogía un barco y se iba a Argentina, pues podía estar escribiendo 2 novelas, porque le daba tiempo, y sobre todo porque el tiempo iba mucho más despacio que lo que va ahora. Mi padre le admiraba mucho. Mi padre admiraba a muchos escritores porque no tenía envidia de ninguno, porque él tenía su propio éxito y no necesitaba el éxito de los demás ni criticar a los demás. Con el único que no se llevaba bien era con Francisco Umbral, porque le tenía mucha envidia, Umbral a mi padre, porque Umbral era un gran escritor de artículos, pero no vendía un libro, porque no había que los leyera. Y entonces le daba muchísima rabia y se metía mucho con mi padre porque él tenía un éxito y vendía cientos de miles de libros. Hay que entender que en la época de los años 77 a los 90, un libro bien vendido en la editorial Planeta vendía 5.000, 6.000 ejemplares. Eso era un libro de éxito. Mi padre, la mayoría de los libros sobrepasaban los 100.000 ejemplares, con lo cual, lógicamente, para el resto de autores, pues le miraban con mucha envidia y le llamaban facha. Y él siempre decía lo mismo, dice: a mí no me molesta que me llamen facha, porque se deben de referir a lo guapo que soy, lógicamente. Por otro lado, mi padre, como hablaba perfectamente valenciano, nos enseñó desde pequeñitos que nos gustaran varias, igual que en el cine nos enseñó a los hermanos Mann, Buster Keaton, Charlotte, etc., nos enseñó que había una obra de teatro que se llama La venganza de Don Mendo, que la hemos visto 20 millones de veces. ¿Es que acaso vuestra inocencia ignora, señora, que a más de una hora a las 7:30 es un juego? Y luego nos enseñó El Virgo de la Bisalteca y que el tío Puyós, las calzas, porque era un libro que le divertía mucho. Él hablaba mucho siempre de la ironía y el humor y la sorna valenciana, y además era muy amigo también de Berlanga. Berlanga yo le llamaba tío Luis. Mi madre era la madrina de Jorge Berlanga y la mujer de María Jesús de Berlanga era la madrina de mi hermano Fernando, con lo cual evidentemente pues éramos, mi padre y mi madre eran hijos únicos, con lo cual los íntimos amigos les llamábamos tíos, porque no teníamos tíos. Entonces, Mingote era el tío Antonio, Conchita Montes era la tía Conchita, Berlanga era el tío Luis y la tía María Jesús. Entonces, mi padre siempre ejercía de valencianía y además era muy orgulloso de ser valenciano. Y cuando se murió, él venía todos los años él de 1926, y siempre decía que era una añada gloriosa porque nació Tip, buen valenciano también, Paco Raval, Di Stéfano y él. Y ahora me he enterado que también la duquesa de Alba, pero con esa teníamos menos relaciones, porque con la nobleza nos hemos llevado bien, pero siempre desde nuestra humildad. Entonces, venía siempre aquí a Valencia, con Rita Barberá les invitaban
al ayuntamiento, al palco, perdón, al balcón del ayuntamiento, y Tip y mi padre se ponían a cantar el Cara al Sol, porque los dos les gustaba mucho la cerveza, y a partir de la cuarta, quinta cerveza seguramente pues se ponía muy eufórico. Y entonces vivía las mascletas, vivía los castillos, vivía las fallas, y venía todos los años. Cuando se murió Rita Barberá, que se supone que era muy amiga de ella, en paz descanse, le nombró hijo predilecto, pero nada más. Ni tiene una calle aquí, ni tiene una placa, y ahora con el 100 aniversario estamos intentando a ver si podemos movilizar a las masas para que salgáis ahí a gritar que Vizcaíno Casas merece una calle y merece una placa donde nació en la plaza de Emilio Castelar. Por otro lado, mi padre era contrario del señor Blasco Ibáñez, Blasco Ibáñez que no era de todo, pero las valencianas son muy costumbristas. Mi padre usaba la ironía, usaba el humor. También tiene libros serios como puede ser La España de la posguerra, contando los 40, La letra del cambio, pero él sobre todo lo hacía desde la perspectiva del humor. Él era un gran español, era un gran valenciano, estaba enamorado también de Madrid, porque en Madrid fue donde más años vivió. Cuando se enfadó con mi abuelo, que tenía aquí una fábrica de paraguas, y le dijo que no quería ser empresario, sino que quería ser abogado y escritor, se tuvo que ir a Madrid a acabar la carrera que se pagó él, porque mi abuelo, que tenía muchas propiedades y mucho dinero, no se lo quiso pagar, y entonces se tuvo que ir a Madrid a vivir, pero nunca dejó su valencianía, nunca dejó de venir por aquí, y además siempre estuvo muy orgulloso de ser valenciano. Fue fallero mayor varias veces, le encantaban las fallas, le encantaba, bueno, nos ha enseñado el blanco y negro, íbamos al Romeral a comer, que ya lo han cerrado, íbamos a Casamundo, íbamos a la Santa Catalina a tomar horchata, y a Aquarium a tomar el gin fizz, que yo todavía sigo yendo, aunque sea de boluda. Por lo demás, yo, escuchando las eminencias que hay aquí, yo soy un pobre empresario, estudié Derecho, pero no ejercí. Mi hermano sí, pero yo nunca he ejercido de abogado. Ahora me voy a meter a ejercer de abogado por hacer algo. Y yo no tengo leo mucho y esas cosas, pero no tengo la eminencia y la cultura que tienen los que me han precedido, y sobre todo tampoco tengo la vis política que tienen algunos para enardecer a las masas. Pero sí que puedo decir una cosa que me ha extrañado que no dijera ninguno. Valencia es absolutamente española, y lo dice su himno, para ofrendar nuevas glorias a España. Muchísimas gracias.